Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este estudio que vamos a tener para el día de hoy. Queremos seguir compartiendo con ustedes. Estamos ya en un cuarto día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes cada estudio que viene de parte del cielo, que viene de parte de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos educarnos, necesitamos saber los planes de Dios. Y solamente podemos lograr cuando busquemos cada día en oración, cuando estemos en contacto únicamente con el Señor a través de su Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles ahí donde están, nos acompañen, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien nos ayude, quien nos enseñe, sea nuestro instructor para este momento. Ahí donde estás, acompáñanos, vamos a orar. Padre amado, le agradecemos porque usted permite que lleguemos a este día. Usted permite que podamos ver la luz del día. Le agradecemos por sus bendiciones. Queremos que graben en nuestra mente, en nuestro corazón lo que vamos a estudiar y que a sus hijos en todas partes del mundo también pueda usted ayudarles. A los que se están esforzando, a los que le están buscando cada día, usted le dé su bendición. Bendito Creador, acompáñanos en esta mañana, porque oramos confiando en la preciosa sangre y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en su justicia perfecta. Amén. Para el día de hoy tenemos el lugar santísimo. Una vez más, bienvenidos todos. Vamos a ponernos cómodo, vamos a comenzar este estudio y vamos a coger nuestras Biblias para poder leer. Tenemos la primera pregunta: ¿cómo arroja luz el Antiguo Testamento sobre el santuario celestial descrito en el Nuevo Testamento? Vamos a ver el capítulo 25 del libro de Éxodo, el 8, el 9 y el 40. Dice la palabra: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y el verso 40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te se ha sido mostrado en el monte. Moisés, el gran arquitecto, necesita hacer ese trabajo que el Señor lo ha encomendado. Construir un santuario. Ese santuario corresponde a las medidas de lo terrenal. Ese santuario, esa casa, ese templo, como quisiéramos llamarlo, son con medidas humanas, en la parte terrenal, no como está en el cielo. Es una copia que se transcribe sin duda. Es un modelo que se transcribe sin duda. Es una copia que se da en la época de Moisés. Y es construido por manos humanas. Porque el verdadero santuario, el verdadero templo celestial, es construida por Dios. Entonces, la orden está hacia Moisés: hagan un santuario. Yo voy a habitar en ese santuario. Y sin duda, queridos hermanos, durante las etapas del Antiguo Testamento, el Señor habitaba en su presencia invisible en el santuario. Ustedes recuerdan, en el día a través de una nube y en la noche a través del fuego. Él habitaba, Él se presentaba a su pueblo en el santuario. El santuario estaba representado en dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote entraba a ministrar una vez al año, y el lugar santo era el lugar que el Señor entraba todos los días. Entonces, encontramos la construcción o la orden para construir ese santuario. Moisés
tenía que ser el arquitecto y construir ese santuario. Junto al pueblo, Moisés empezó esa obra, y esa obra tenía que ver con el plan de salvación. Queridos hermanos, vamos a buscar también el libro de Hebreos 8 del 1 al 5. Dice el verso 1: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos queridos, dice que nuestro Señor Jesucristo, al ascender a los cielos, pasó por un lugar y se sentó a la diestra del Padre. También dice el verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, ni siquiera ocupa un lugar entre los sacerdotes. Simplemente es un siervo de siervos, porque Él enseñó y dio ejemplo a cada persona. Lo que estaba acá en la tierra únicamente era figura o sombra. Era algo parecido al cielo. No igual como muchos pretenden decir, que acá en la tierra el santuario terrenal es igualito al del celestial. Cuando hablamos de lo que presenta la igualdad o es igual a del cielo, se refiere a la representación que tiene como santo en el cielo. Jesucristo en el cielo es santo y en la tierra también fue santo. Entonces es la parte de igualdad que podríamos decir. Pero referente al mobiliario, a los muebles, al santuario, es simplemente una copia. Y copia en el original no quiere decir como en la tierra que es igual. Quiere decir que es similar o que tiene una representación a lo que está allá en el cielo, pero no igual. Entonces, queridos hermanos, menciona el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Quisiéramos entender qué significa este misterio, porque para muchos es un misterio de no creer que en el cielo hay un santuario. No podemos negar. Hay un templo en el cielo y hay también un ministrador o alguien que ministra y se llama Jesucristo, que fue hecho hombre en la tierra y después de haber resucitado al tercer día ascendió a los cielos para ministrar como sacerdote, y que en el año de 1844 entró al lugar santísimo para ministrar como sumo sacerdote. Y en este momento, justo en este momento, donde ustedes puedan encontrarse, Él está haciendo la obra de limpieza y se le conoce como el día de expiación. Vamos al testimonio que se encuentra en Primeros Escritos, página 252-253. También se me mostró un santuario en la tierra que contenía 2 departamentos. Lo que hizo Moisés se parecía al cielo. Ojo, que se parecía al cielo, pero no era como está en el cielo. Y me dijeron que era una figura celestial, era una sombra de lo celestial, un parecido, pero no es igual. Los muebles del primer departamento del santuario terrenal eran semejantes a los del primer departamento del celestial. Eran semejantes, ojo, no parecidos. No igual, perdón. Eran semejantes, eran parecidos. Se levantó el velo y miré dentro del lugar santísimo. Vi los muebles, eran los mismos que en el lugar santísimo del santuario celestial. Increíble lo que dice la mensajera del Señor, eran lo mismo.
del lugar santísimo. El sacerdote ministraba en ambos departamentos de lo terrenal. Entraba diariamente en el primer aposento, pero entraba en el lugar santísimo solo una vez al año para limpiarlo de los pecados que ahí habían. Dice entonces, queridos hermanos, que el sacerdote o el sumo sacerdote entraba una vez al año para limpiar lo que había allí y lo que había sido transmitido en la sangre del Cordero. Entonces, dice también, vi que Jesús ministró en ambos departamentos del santuario celestial. Los sacerdotes entraban en la tierra con sangre de un animal como ofrenda por el pecado. Cristo entró en el santuario celestial mediante la ofrenda de su propia sangre. Distinto. La sangre de uno era de un animal, la sangre de otro era de aquel Hijo de Dios. Los sacerdotes terrenales fueron removidos por la muerte, por lo tanto no pudieron continuar por mucho tiempo, pero Jesús fue sacerdote para siempre. Una diferencia total. A través de los sacrificios y ofrendas llevados al santuario terrenal, los hijos de Israel debían asirse de los méritos de un Salvador venidero. Era una representación, una mera representación de lo que hacían los sacerdotes en la tierra. Y en la sabiduría de Dios se nos dieron los detalles de esta obra para que al mirarlos pudiéramos comprender la obra de Jesús en el santuario celestial. Interesante declaración. Se muestra en el lugar o en la tierra con el santuario terrenal para darnos a conocer lo del celestial. Hermanos, hay grandes misterios que se encierran en el santuario. Si seguimos estudiando, nos vamos a facilitar y vamos a enterarnos de grandes cosas que no han sido sacadas a la luz y que siempre han estado escondidas. Dice la pregunta, ¿cómo arroja luz el Antiguo Testamento sobre el santuario celestial descrito en el Nuevo Testamento? Nuestro Señor Jesucristo entró al verdadero santuario en el cielo. Eso es lo que podemos mencionar de acuerdo al Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo entró al verdadero santuario en el cielo, no hecho por manos humanas, sino por Él mismo. Esa es la respuesta para el día de hoy y también el título para el día de hoy, el lugar santísimo. Un tema muy importante porque esto encierra todo lo que aconteció en lo terrenal para enseñarnos a lo que sería el celestial. En este momento el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, está haciendo la obra de limpieza. Los muertos están siendo juzgados y pronto se termina el juicio por ellos y comenzará por los vivos. Hay que tomar en cuenta. Tenemos como segunda pregunta, ¿qué amonestación del Antiguo Testamento revela la solemnidad de la hora de la expiación? Vamos a buscar Levítico 16 y el 17. Levítico 16, 17. ¿Qué dice Levítico 16 y el verso 17? Si tienes ahí tu Biblia, querido hermano, amigo, no dudes en leerla. Te va a dar sabiduría, te va a facilitar el orden que puedes estar esperando. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Era imposible que alguien pueda tocar o estar al lado del lugar santísimo porque la presencia del mismo Dios ha podido destruirlo. Ningún objeto que se mueve, de repente un animal o algo como que ellos implicaba acercarse, era permitido porque la presencia de Dios los destruía. Y es por eso dice que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión.
Pero sí había un representante, el sumo sacerdote. Él podía entrar. A él estaba permitido entrar, pero también no entraba, como hoy podemos entrar a los púlpitos sin reverencia. Entraba con una solemnidad de cuidado, de no tener pecados, porque la presencia de Dios podría destruir al transgresor. Entraban con miedo, con temor, porque si había un pecado escondido en ellos, podrían morir frente a la presencia de un Dios santo. Y en este momento también estamos en la presencia de un Dios santo. Que nos perdone nuestras faltas por haber entrado sin limpiarnos, porque al final el Señor viene pronto y dará a cada uno su recompensa. Dice el testimonio que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 428 y 429. En el servicio del santuario terrenal, que como hemos visto, es una figura del servicio en el celestial, cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba en el lugar santísimo, cesaba el ministerio en el primer departamento. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo para realizar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el ministerio en el primer departamento, comenzó el ministerio en el segundo departamento, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo en el día de la expiación, entraba ante Dios para presentar la sangre de la ofrenda por el pecado, en el nombre de todo Israel, que verdaderamente se arrepintiera de sus pecados. A lo que les estaba diciendo, el sumo sacerdote era el intermedio para poner la sangre y esperar el perdón de pecados para el pueblo. De modo que Cristo solo había completado una parte en su obra como nuestro intercesor, para comenzar otra parte de la obra. Y todavía suplicaba su sangre ante el Padre a favor de los pecadores. Hermanos queridos, la obra sacerdotal en el cielo encierra un gran misterio, el perdón de pecados. La cruz fue el comienzo, pero también en la cruz se representó el perdón de pecados. Quisiéramos saber y entender muchas veces nosotros qué encierra todo esto, a dónde nos lleva. Y nos da a conocer que el Señor únicamente vino a esta tierra para padecer, entregarse como un transgresor y librarnos de todo pecado. El testimonio dice, hermanos, que Él entraba ante Dios para presentar la sangre. ¿Y cuándo lo hizo? 1844. Presentó la sangre, presentó la ofrenda por el pecado, en el nombre de todo Israel espiritual. Y todo aquel que se ha llegado al Señor tendrá parte. Tendrá parte en el reino de los cielos si sus nombres se encuentran escritos en el libro de la vida. El testimonio dice, hermanos, que de todo modo, o de modo que Cristo solo había completado una parte, ¿dónde? En el santo, en el lugar santo. Y lo termina en el lugar santísimo. La última obra que está haciendo en este momento. La invitación especial para todos es que estamos viviendo el tiempo del juicio, el tiempo del perdón, el tiempo de limpieza. Quisiéramos encontrarnos sin falta ante la presencia de un Dios santo, ahí donde ustedes se encuentren, hermanos queridos, amigos, soldados del ministerio. Comencemos a limpiar el pecado de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la obra se realice a tiempo y a desatiempo, pero que trabajemos personalmente con nuestras propias almas. En esta mañana vamos a responder la pregunta: ¿qué amonestación del Antiguo Testamento revela la solemnidad de la hora de expiación? Vamos a poner el perdón de los pecados en el día del juicio. El perdón de los pecados en el día del juicio. El título para el día de hoy, el lugar santísimo. Estaremos hablando más cosas
con detalle ya el séptimo día. Les invitamos también a poder estudiar junto con nosotros. Un abrazo a la distancia. En esta mañana nos despedimos. Que el Señor los bendiga. Sigan estudiando. No se olviden de buscar siempre en oración a nuestro Señor Jesucristo. Buscar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Un abrazo.